Esperamos haber recuperado la señal con el economista Alberto Acosta. A ver si estamos en línea, economista Acosta. Sí, estoy de regreso con ustedes. Perfectamente. Estaba usted comenzando un análisis de esta proforma presupuestaria 2022 que la puso en vigencia ya el gobierno con un monto que bordea los 34,000 millones de dólares. Se refería a que el gobierno no ha reducido el tamaño del Estado y quisiéramos en esto también conocer la proporción gasto-inversión. ¿Cómo se perfila en este presupuesto? Bueno, vemos que la inversión ha sido la variable de ajuste desde que se acabó la bonanza en 2014. La inversión pública se viene reduciendo y esa sigue siendo una realidad ahora, mientras que el gasto corriente, que este año se esperaba que tenga una reducción conforme se había anunciado, o al menos que se mantenga, causa sorpresa que se plantea que vuelva a subir. Entonces, aquí el tema es quién está asumiendo el costo del ajuste y vemos que lamentablemente se quiere pasar a los ciudadanos todo el costo del ajuste vía nuevos ingresos y que el Estado no está haciendo su parte por el lado de priorizar gastos y de asumir parte de la responsabilidad de la crisis fiscal que es la que estamos viviendo. Economista Acosta, ¿qué tan delicado es el tamaño del Estado ecuatoriano, el dinero, los miles de millones de dólares que se invierten o se gastan en mantener a flote esta estructura estatal? ¿Y qué es lo que podría hacerse al respecto sin deprimir la economía? Mire, el tema de fondo aquí es que tenemos un mal gasto. Entonces no es tanto un tema solo del tamaño, es un tema de la calidad. Entonces tenemos un gasto que se destina muchísimos recursos, pero no a los temas más importantes. Si todo es un gasto que va a garantizar la calidad de la educación o la salud, uno diría que bien hecho, pero no es así. Mucho de ese gasto se desperdicia en obras innecesarias, obras mal hechas, acuerdos entre privados, contratos jugosos para compadres, etcétera. Entonces el desafío viene por el lado de priorizar el gasto, lo importante, lo que le cambia la vida al ciudadano: salud, educación, seguridad, calidad en ese gasto y transparencia en ese gasto. Ese es el cambio que se tiene que hacer en la política, en el manejo del Estado, para que sea un Estado eficiente, que sirva al ciudadano. Porque al final del día tenemos que recordar que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano y no los ciudadanos al servicio del Estado. Explíquenos, por favor, otro aspecto de este presupuesto. Guillermo Lasso, con las dificultades que ya todos conocemos, logró que en la Asamblea pase la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, es decir, la reforma tributaria. Pero entendemos que una disposición de la propia reforma ordenaba que no se incluyan estos ingresos en el presupuesto general del Estado. ¿Cómo funciona esto para este año 2022? Sí, la realidad es que esta reforma tributaria se aprobó después de enviado el presupuesto. Entonces, una reforma tributaria que no está incluida en el presupuesto, son ingresos adicionales a lo que está presupuestado. Y el próximo año el gobierno recibiría alrededor de 800 millones adicionales que no están incluidos en el presupuesto y que son el resultado de la reforma tributaria. Ahora, un tema que hay que mencionar también cuando usted decía, bueno, ¿qué hacer evitando que se deprima la economía? Eso, si tenemos claro que el objetivo no es fiscalista, porque lamentablemente yo creo que en la realidad es que sí, el objetivo en este gobierno ha sido muy fiscalista, pero si tenemos claro que el objetivo de fin último de la política pública es generar bienestar en los ciudadanos, entonces nos daremos cuenta que solucionar la crisis fiscal, que es importante, hay que cerrar la brecha fiscal, pero que hay que encontrar el mecanismo más adecuado. El mecanismo de decir, yo voy a seguir gastando, pero elevo impuestos, es el mecanismo más costoso para los ciudadanos y el que más deprime la economía, porque lo que se está haciendo en este momento es retirando liquidez de las empresas que hubiese servido para invertir, de los ciudadanos que hubiese servido para ahorrar y para consumir. Se va a retirar 1.900 millones de dólares del sector privado y eso no va a volver a la economía como inversión, sino que regresa como un gasto público que no siempre es de buena calidad. Entonces vemos que el resultado de esta reforma tributaria, de ajustar las cuentas por el lado de más impuestos, lo que hace es reducir el ritmo de crecimiento. Menos inversión, es menos producción, es menos generación de empleo.
Para entender con un símil, es como pedirle a un paciente que está convaleciente, pedirle una transfusión de sangre. Lo único que hace es debilitar aún más el paciente, y ese paciente es la economía ecuatoriana, que está recién saliendo de la pandemia, donde todavía la actividad productiva no ha vuelto a los niveles de 2019, y la previsión es que no llegue nuevamente no volvamos a hacer lo que fuimos en 2019, sino recién en 2023. Eso significa también que el empleo se va a mantener deprimido todo este tiempo, lo cual es un tema de real preocupación y debería llamarnos la atención para poder tomar correctivos y entender que corregir la crisis fiscal tiene que venir por el lado del gasto. No podemos seguir poniendo más peso sobre el sector productivo y sobre los ciudadanos para tratar de sostener un gasto ineficiente. Aunque nos desviemos un poquito del presupuesto, ¿cómo vio usted la decisión con respecto al salario básico unificado del gobierno? Hay división, incluso en los sectores empresariales. Hemos escuchado en este medio de comunicación algunos empresarios que están totalmente de acuerdo porque consideran que esto va a aportar, va a incrementar el consumo en Ecuador. Pero hay otros que dicen justamente lo que usted acaba de señalar en términos generales, de que no haya condiciones para mejorar la situación del desempleo y subempleo en Ecuador, que es uno de los objetivos del gobierno. La realidad es que el salario depende de lo que aporta cada trabajador a la producción. Esto técnicamente se conoce como la productividad del trabajo. No todos los sectores tienen el mismo nivel de productividad del trabajo. Hay sectores de la economía con muy bajos niveles de productividad. Todos aquellos sectores de actividades muy manuales, intensivos en mano de obra, con poca tecnificación. Para esos sectores este incremento salarial va a ser grave, va a implicar que desplazamiento de más personas hacia el mercado informal. En cambio, hay otros sectores productivos mucho más competitivos, intensivos en maquinaria, equipos, tecnología, que el incremento salarial no les afecta en nada. Realmente podrían haber tenido incluso salarios mucho más altos y probablemente pagan salarios mucho más altos, porque la productividad del trabajo en esos sectores es mucho más elevada. Entonces, el problema de este incremento salarial es que se hizo de manera generalizada, no técnica, no se midió la productividad del trabajo en los distintos sectores y a todos aplica por igual. ¿Quiénes van a ser los más afectados? La agricultura, donde la productividad del trabajo es muy baja, va a seguir incrementándose la informalidad. Las microempresas y pequeñas empresas que no alcanzan economías de escala, y que entonces también la productividad del trabajo en esas actividades es reducida. Entonces, en esos sectores va a haber desplazamiento de trabajadores hacia la informalidad, como ya lo vivimos de 2014 a la fecha. En 2014, alrededor de la mitad de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Actualmente, apenas 3 de cada 7 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. El resto se ha ido a la informalidad. No ganan salario básico, no tienen afiliación a la seguridad social, etcétera. Ese es el mismo proceso que vamos a vivir en estos sectores, mientras que en los sectores, las empresas más grandes, las que tienen economías de escala, las que son intensivas de mano de obra, en capital y en tecnología, no van a tener ninguna afectación importante. ¿Cómo cierra el gobierno, el Estado ecuatoriano, este 2021, economista Costa? Hay la emergencia del oleoducto, se ha dejado de bombear. Las informaciones que hemos escuchado es de que hay 600 millones de pérdidas. No sabemos si se refieren esto a pérdidas efectivamente o a lucro cesante o a inversiones por la emergencia. Aclárenos un poquito este tema. Y cómo está la liquidez en general del gobierno, cómo van los cronogramas de desembolsos de los acuerdos multilaterales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que va a marcar el fin de año en el gobierno de Guillermo Lasso en materia económica? Bueno, de manera general, este ha sido un año de recuperación también para las finanzas públicas. Los precios del petróleo han subido significativamente. Eso nos va a representar alrededor de 1.600 millones de dólares adicionales frente a lo que recibimos del año anterior. Eso es muy positivo. Ahora, siempre sí se han presentado algunos inconvenientes del producto. Afortunadamente, en exportaciones por alrededor de 500 millones de dólares probablemente, lo cual es un monto significativo. También hay un retraso en los desembolsos de los multilaterales. Inicialmente se esperaba que los desembolsos se produzcan en diciembre,
se pospusieron para poder ser realizados y eventualmente desembolsados en enero. Y todo esto lo que va a provocar es probablemente una elevación en los atrasos del gobierno, pero al final del día son temas temporales. El tema de fondo es que el precio del petróleo está acompañando a la economía ecuatoriana, eso está ayudando a las finanzas públicas, aligera un poco la presión fiscal. Después el gobierno consiguió aprobar una reforma tributaria sobredimensionada, 1.900 millones de dólares adicionales en impuestos, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario era de 1.300 millones adicionales, es decir, 600 millones más de lo que se había comprometido el gobierno. Y si es que uno tiene una visión fiscalista, uno dice, bueno, las cosas están mejorando, todo va para mejor, pero la realidad es que no podemos quedarnos en esa visión fiscalista y tenemos que entender que esta manera de corregir la crisis fiscal tiene un costo importante por el lado de quitarle combustible a la recuperación económica. Más impuestos es menos recuperación económica, y ese es el problema en unas cuentas fiscales en donde el fisco más bien no quiere reducir su gasto. Para el próximo año plantea elevar su gasto en $1.000 millones, al tiempo que sigue elevando impuestos, pero esto va a poner más presión todavía sobre la recuperación económica, que sigue siendo todavía incipiente. Hay otro factor que podría volverse importante en el 2022, economista Acosta, y es la intención del presidente Lasso de nuevamente emitir bonos de deuda externa en los mercados internacionales. ¿Cómo ve usted esta intención del gobierno? Me parece que es un poco pronto para poder salir al mercado internacional, porque el riesgo país todavía sigue siendo elevado. Está sobre los 700 puntos, y eso implica que el costo de ese endeudamiento va a ser elevado. El gobierno debería esperar un poco más, demostrar que logra poner en orden las cuentas fiscales, ojalá trabajar ya definitivamente también por el lado del gasto, que ese es el gran faltante. No ha demostrado la voluntad y por lo pronto tampoco en los hechos una reducción de gastos, sino que piensa seguir incrementándolo. Entonces hay un tema de preocupación, pero yo creo que si es que dejando pasar un poco más de tiempo y demostrando con hechos que puede corregir la crisis fiscal y que lo está haciendo de manera adecuada, el riesgo país debería seguir bajando, y con eso el país podría retornar al mercado de capitales. Yo creo que con un riesgo país de alrededor de 400 puntos ya sería bastante atractivo un financiamiento en el mercado de capitales. Eso significa que todavía tenemos un camino por recorrer, necesitamos una caída de alrededor de 300 puntos para poder llegar a este nivel que ya podría ser adecuado. ¿En qué ha quedado, economista Acosta, ese lineamiento que supuestamente debería ser observado en Ecuador de no endeudarse más allá del 40% del PIB? Bueno, se aprobó la ley, una reforma a la ley del gasto público, de las finanzas públicas. Se aprobó un mecanismo para volver a ese 40%. Ese ordenamiento que tiene que cumplir, y se está cumpliendo, lo que se permite es que gradualmente, año tras año, la necesidad de financiamiento vaya cayendo, pero lo que hay que recordar es que el Estado igual cada año hay vencimientos de deuda. Entonces, si bien el saldo total de la deuda ya no puede seguir subiendo, tiene que ir bajando, pero para lograr esa meta igual tiene el gobierno que conseguir nuevos desembolsos para pagar deudas anteriores. Entonces el endeudamiento neto no sube, pero siempre tiene que pagar deudas que están venciendo y sustituirla por deudas nuevas. Por eso es que se requiere nuevo financiamiento, no con el objetivo de seguir subiendo la deuda total, sino para pagar deudas anteriores y de esa manera ir sustituyendo los vencimientos. Para finalizar, economista Acosta, ¿cuál es su visión? ¿Cuál la de su importante publicación, análisis semanal, su síntesis sobre lo que será el año 2022 para nuestro país? Bueno, hay algunos factores positivos para el 2022. Continúa la recuperación económica. Esperemos que también la actividad, producto de la reactivación luego de la pandemia, siga sin limitaciones, que no tengamos nuevas restricciones y que sobre todo las nuevas variantes
no tengan afectación importante ni en el Ecuador ni en otros países del mundo, porque eso al final del día también afectaría el desempeño internamente. Pero vemos que el desafío más bien viene por el lado de la política pública, que tiene que trabajar en acelerar el crecimiento económico, y eso implica un cambio en el enfoque. No puede seguir insistiendo en sacar más dinero de la economía, de los ciudadanos, de las empresas, porque eso desacelera el crecimiento económico. Y el gobierno en su política pública lo que tiene que lograr es que no se cumpla esa previsión de los organismos multilaterales que hablan de una recuperación lenta, que recién en 2023 volveremos a ser lo que fuimos en 2019. Eso es lo que hay que trabajar para que no se cumpla, y eso solo se va a lograr si es que el gobierno consigue impulsar reformas estructurales, como es una reforma laboral para aplicar una ley laboral moderna en base a las mejores prácticas internacionales. Si trabajamos en competitividad, en seguir abriendo mercados, en seguir mejorando los costos de producción internos, esos son los desafíos. En resumen, el tema más importante en este momento, por el lado de la reactivación económica, está en construir competitividad que permita a la economía volver a crecer saludablemente y con ello generar empleo. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta, editor de la publicación Análisis Semanal.